El nahual. Muchos de los que lo han visto dicen que es un perro enorme de ojos rojísimos, mitad animal, mitad humano, que sale por la noche a hurtar en las haciendas de los pueblos. Otros dicen que son hombres que han cometido pecados mortales y que el cielo mismo los castiga convirtiéndolos por la noche en una bestia rabiosa. Lo cierto es que la palabra nahual significa alma de animal. Se dice que desde la época prehispánica ya existían estas criaturas. Otros agregan también que los nahuales son brujos o chamanes que tienen el poder de convertirse en el animal que ellos deseen. Por eso pueden transformarse en un lobo, un oso, una serpiente, un perro gigante, un caballo o un cerdo. Además se dice que estos brujos o chamanes tienen un propósito sobrenatural, pero que también pueden afectar a los que tienen un bienestar material, ya que hurtan en las casas a medianoche sin importarles el daño, robándose las gallinas o el maíz en los pueblos. Los nahuales son un personaje popular en las leyendas de la cultura mexicana. Sobre todo, las abuelas y los ancianos son los que cuentan acerca de ellos. Se aparecen siempre después de la medianoche. Son bestias enormes y rabiosas que asustan a los perros que aúllan sin parar al unísono ante su presencia. Otras personas agregan que son una especie de hombre mago que hacen pacto con los espíritus para hacer el bien o el mal. Algunos hasta han llegado a asegurar que el nahual puede presentarse como algo atractivo y cautivador, y al final se transforma en un ser espeluznante, mezcla de hombre y animal a la vez. A lo largo de todo el país existen diferentes historias que hablan acerca del nahual, y en cada población es diferente cada leyenda, siempre dejando el misterio sobre aquel animal que es una enorme fantasía o una realidad que muchos en la actualidad niegan. En Oaxaca, en la localidad de Juchitlán, existe una historia asombrosa acerca de los nahuales. Algunos dicen que son hombres que se transforman en changos enormes y que para su conversión requieren de un libro, y los brujos que logran transformarse en nahuales son los viejos conocedores de los hechizos más antiguos. Dicen también que se transforman en changos para camuflajearse e irse moviendo a través de las ramas de los árboles, y que las madres deben tener mucho cuidado con sus hijos recién nacidos, pues en la noche los nahuales, como simios gigantes, roban la energía a las almas puras y que dejan como señal una marca morada en la piel. También cuentan que los nahuales pueden robarles a los niños su energía con solo mirarlos. Por eso se debe tener mucha atención con los bebés, pues son almas demasiado blancas y vulnerables. Son seres muy indefensos para estos animales, mitad hombre, mitad bestia. De estas anécdotas sobre los nahuales y los niños, el abuelo de María, una amiga, cuenta que cuando era un niño, a su hermano le ocurrió un extraño incidente. Su hermano era apenas un bebé cuando estuvo a punto de perder la vida. A don Francisco, el hermano de don Pancho, le encontraron en el pecho una víbora de cascabel y que parecía que le estaba robando la energía, pues el niño tenía un color extraño, como verduzco. Sin embargo, a la serpiente no podían quitarle la vida porque le hubiera podido hacer daño al pequeño, y por eso mismo, don Pancho aventó al animal en el suelo y lo golpeó tan fuerte como para quitarle la vida. Pero la víbora era muy hábil y rápida, que se deslizó por la ventana sin dejar siquiera rastro. Pasaron días y don Pancho, un jovencito terco, aseguraba que la serpiente era un nahual perverso, que se había transformado en ese animal para robarse el alma de su hermano. La comunidad en donde vivían era muy pequeña y aunque era raro, vivían pocos ancianos. Un buen día, comprando queso en un comercio cercano, Pancho observó a un anciano muy lastimado y enfermo en ese lugar. Sin embargo, la mirada de este hombre era sucia, casi extraña, haciendo que recordara la que tenía la serpiente que casi mata a su hermano. El nahual de Tlaxcala. Hace muchos años, en los parajes de Chautempan, antes de que las pequeñas fincas dieran paso a los grandes municipios, las cañadas, los bosques y las laderas hacían del sitio el lugar idóneo para la cacería.
3 hombres diestros en este arte se internaron en los solitarios parajes de la sierra. Luego de varias horas sin conseguir una presa, se encontraron con un enorme perro negro que los miraba desde lo alto de las rocas, sin señas de que pudiera pertenecerle a algún lugareño, y la extraña sensación que les despertaba el animal, decidieron atraparlo. Conforme se acercaban, el perro se volvió agresivo. Con gran agilidad dejó atrás a los cazadores, haciéndolos parecer torpes. Los hombres, al notarlo tan salvaje, concluyeron que un animal tan impredecible podría llegar a ser peligroso. En sus intentos para abatirlo, lograron herirlo en una pata con un disparo. Mientras seguían el rastro de sangre, llegaron a un claro en la sierra, donde se erguía una modesta cabaña. De la entrada de aquel lugar salió un hombre, quien con premura movió una vieja cobija que se encontraba cerca de la puerta. Por los actos del caballero, notaron que resguardaba con recelo una gran cantidad de animales de granja y demasiados objetos, lo que era extraño para una persona alejada del ámbito local. Y se acercaron. A juzgar por lo que veían, esta persona se curaba a sí misma, y reconocieron una herida en el mismo sitio donde lograron herir al animal que perseguían. El hosco individuo evadía los cuestionamientos que le hacían, hartos de no conseguir una versión fidedigna, y con el día por terminar, emprendieron el camino de regreso con la angustiosa sensación de haber perdido a su presa. En su regreso al poblado no se sentían tranquilos. Sombras deambulaban entre la arboleda, y el crujir de las hojas y de las ramas los obligaban a volver la vista constantemente. Se sentían vigilados, y el paisaje se volvía cada vez más peligroso. Horas después, ya seguros en el pueblo, se reunieron con varios habitantes en la cantina. Ahí detallaron su historia. El cantinero, quien era el más atento a las palabras de los visitantes, fue el que las advirtió del verdadero peligro en el que se encontraron. Se toparon de frente con un nahual, y les explicó lo que es un nahual, que para ser exactos es un hombre que se transforma en animal rezando el Padre Nuestro al revés. Para volver a su forma humana, debe dejar en la entrada de su casa una cobija. Si el hombre se mostraba tan arisco, es porque si alguien llegaba a mover de lugar la prenda, no podría volver a su forma humana de nuevo. El cantinero les aconsejó que cada vez que volvieran a la sierra, deberían llevar consigo un crucifijo en el cuello, y debían fabricarse un cinturón con piel de víbora, y que cuando por desgracia se volvieran a encontrar con el perro negro, debían pegarle con la hebilla de su cinturón y rezar el Padre Nuestro. Con esos sortilegios, el nahual no tendría poder sobre ellos, y quedarían sin poderes para transformarse en hombre ante sus ojos. Los cazadores boquiabiertos no le dieron importancia a los consejos, burlándose de la seriedad con que el hombre se santiguaba. Pero cada vez que volvían a cazar por los rumbos de Chihuahua-Tempan, siempre lo hacían ataviados con un crucifijo en el cuello y con cinturones hechos de piel de víbora. El nahual. En aquellos pueblos de la Huasteca se oían rumores acerca de un animal que había matado a varios animales y herido a varias personas. Los rancheros y ganaderos mandaban a gente a buscar a aquel animal, pues su ganado estaba desapareciendo y si lo encontraban, los hallaban destrozados. Martín un día salió en compañía de unos amigos en busca del dichoso animal asesino. Se internaron entre la maleza de aquellos lugares. Martín, creyéndose el más valiente de todos, se fue internando más y más en aquel lugar. Los amigos perdieron el rastro de Martín. Cuando llegó la noche, los amigos de este hombre optaron por regresar a su pueblo, dejándolo solo. Al día siguiente, la policía fue a buscar a Martín. Cuando por fin lo encontraron, lo vieron pálido y con la ropa ensangrentada. La policía se acercó a él y le preguntó que qué le pasaba. Él, de entre su ropa, sacó un brazo humano. La policía lo detuvo de inmediato. Cuando fue llevado ante las autoridades, la declaración de Martín fue que cuando se separó de sus amigos encontró a un viejito que traía consigo unas bolsas. Él, al verse perdido, se acercó a este hombre para preguntarle en dónde estaba. El viejito le pidió que le ayudara a llevar sus bolsas y le diría por dónde se fuera. Martín le ayudó, pues veía que el viejito no podía ni caminar.
Cuando de repente llegaron a una división, el viejito le dijo a Martín: Tú fuiste bueno, muchacho. Te voy a premiar. Y aquel viejito dio unos brincos muy altos. Parecía que tocaba las nubes y de repente se transformó en un impresionante lobo negro. Martín se asustó tanto que sacó su machete y de un solo tajo le cortó una pata y como pudo salió corriendo de ahí. Fue cuando encontró a los policías. Las autoridades no le creyeron y fue encarcelado, por supuesto. Los ancianos de los pueblos cuentan que lo que Martín encontró fue a la bestia, a el nahual, y dicen que tuvo suerte de salir vivo. Desde aquella ocasión ya no ha habido más ataques a animales ni a personas. La leyenda del nahual. Me crié en un pueblo pequeño donde las leyendas abundaban, sobre todo la leyenda del nahual. Por la tarde las personas salían de sus casas a reunirse con los vecinos mientras tomaban café, jugaban a la lotería. Los niños jugábamos a su alrededor y no faltaba quien se le ocurriera contar alguna historia de horror o algún hecho real de sus propias vivencias que me ponían la piel de gallina. Aunque ya crecí bastante desde entonces, hay una leyenda en especial que todavía me asusta hasta el punto de morderme las uñas y no querer apagar las luces por la noche. Fue en esa ocasión que le tocó turno a mi mamá para hablar, y esto fue lo que dijo. Cuando yo estaba más chica, que apenas estábamos construyendo la casa, mi papá hizo su taller de puros carricitos, palo de madera parecido al bambú pero mucho más delgado. Estaba un poco retirado de la cocina, que es donde pasábamos la mayor parte del tiempo. Desde la ventana se podía ver la luz de la lámpara de gasolina, y sabíamos que estaba trabajando porque siempre se le hacía noche. Una vez que mi mamá me pidió que fuera a llevarle de comer porque ya era muy tarde, agarré la comida para llevársela, el plato en una mano y las tortillas en otra. El tramo me pareció muy largo para llegar porque estaba bien oscuro. Una oscuridad en la que no podía ver el pie cuando daba paso. Solo me guiaba por la luz que salía del taller. Entonces, empecé a escuchar pasos junto a los míos, porque la hierba seca tronaba. Por más que volteara no podía ver nada, así que me apuré, y los pasos también conmigo. Cada vez los sentía más cerca, pero afortunadamente llegué pronto al taller. Me metí y le dije a mi papá que algo me seguía. Entonces él tomó el machete, cerró la puerta y empezamos a oír la respiración como de un animal muy grande. Y sus pisadas alrededor del taller. Con la poca luz que se escapaba entre los carrizos, se veía como un perro grandote, negro, que daba vueltas y vueltas buscando por dónde entrar y empezó a rascar las paredes. Cuando se volteó de frente le vimos los ojos, rojos como lumbre, y se sentía su mirada pesada encima de nosotros. Mi papá me metió debajo de una mesa y me dijo que no me moviera, que era el nahual. Entonces el animal dejó de hacer ruido y se fue a la casa porque estaba la puerta abierta. Mi papá lo siguió con el machete, y antes de llegar a la puerta se hizo humo y se fue. Me sorprende cómo ellos le hablan de forma tan natural, pues mi mamá dijo que después de eso lo vio 3 o 4 veces rondando por ahí, y ni qué hablar de qué valientes eran, porque decían que el nahual era el diablo convertido en animal, que se presentaba cuando quería robarse el alma de un niño. Yo no sé, a mí me daría horror enfrentar una cosa de esas.